Bueno, vamos con la primera parte, que es enlaces secundarios y mixtos, y qué tipo de enlaces tiene el titanio y el tungsteno. Primero quiero dar una breve introducción a lo que es enlace químico. Enlace químico es el proceso físico responsable de las interacciones entre átomos y moléculas. Esto se divide en dos grupos, que es primarias, que son los enlaces fuertes o fuerzas intramoleculares, y los secundarios, que son las fuerzas intermoleculares, y son conexiones más débiles y crean deformaciones en el enlace. Estas fuerzas intermoleculares actúan sobre distintas moléculas o iones y hacen que estos justamente se atraigan o se repelan. Estas fuerzas también determinan lo que serían las propiedades físicas de la sustancia, como por ejemplo el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad, y lo que también vimos en clase, que es la tensión superficial. Bueno, repulsiva atractiva, repulsiva, exclusión de Pauli. Esta fuerza de repulsión es más que solamente, por ejemplo, una repulsión electroestática entre las nubes de electrones de los dos átomos. Tiene un carácter mecánico cuántico, digamos, basado en lo que sería el principio de exclusión justamente de Pauli. Tenemos ion-ion mismo signo y ion-ion signo opuesto. Están íntimamente relacionadas, pero solamente dependen del signo. Si tienen el mismo signo, las cargas obviamente van a ser repulsivas, y si tienen signo opuesto, las cargas obviamente van a ser atractivas. Pasamos a ion dipolo. Se da una fuerza de atracción de cargas opuestas entre un ion y una molécula covalente polar, en el que el polo negativo de una molécula atrae el ion positivo y viceversa, ¿no? El polo positivo interactúa con el ion negativo. La fuerza ion dipolo inducido se da entre justamente un ion y una molécula apolar. Este ion, digamos, que está cerca, provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar, y esta lo va a convertir en una molécula polarizada transitoriamente. Entonces se produce una atracción entre ellas. Las fuerzas hidrofóbicas, que no sé si vimos mucho en clase, tuve que un poco investigar, se da que la molécula en cuestión no puede interaccionar con las moléculas de agua, como por ejemplo los hidrocarburos saturados. Pasamos a las fuerzas de Van der Waals, donde engloba colectivamente lo que son las fuerzas de atracción entre las moléculas. Tenemos por un lado las dipolo-dipolo de Kisson, que trataría más de una atracción electrostática entre el extremo positivo de una molécula justamente polar y el negativo de otra. El ejemplo de esto puede ser un enlace de hidrógeno. Ahora pasamos a lo que sería dipolo-dipolo inducido de Debye. Se da entre una molécula polar y una molécula apolar. En este caso, la carga de la molécula justamente polar provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar y la convierte de modo también transitorio en una molécula polar. Pasamos a fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Estas fuerzas de dispersión son fuerzas atractivas débiles que se establecen principalmente entre sustancias no polares. Y por último son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno se dan cuando un átomo de hidrógeno justamente está unido covalentemente a un elemento que ya es muy electronegativo o tiene un par de electrones sin compartir. Esto se da mucho cumple en el caso, por ejemplo, del flúor, del oxígeno y del nitrógeno. Ahora pasamos a enlaces mixtos. Enlaces mixtos, se dan sobre todo más en enlaces primarios, que son del tipo de enlace mixto, que tenemos iónico covalente, donde la mayoría de las moléculas con enlaces covalentes, digamos, tienen algo de enlace iónico y viceversa. Cuanto mayor sea esa diferencia de electronegatividades, ahí se puede intervenir de si es más iónico, digamos, el tema del enlace. Pasamos a metálico covalente, y acá quiero introducir el ejemplo del titanio y el tungsteno, en el que, por ejemplo, metales tales como el titanio o el hierro tienen enlaces mixtos metálico covalentes. Y ya entrando de lleno, los átomos, por ejemplo, de tungsteno libres tienen una capa, su F completamente llena, 4 en la subcapa 5D y 2 electrones en la subcapa 6S. Pero ¿qué pasa? En el cristal tienen 5 electrones en la subcapa 5D y solo 1 en la subcapa 6S. Entonces, los orbitales 5D pueden participar en fuertes enlaces de tipo covalente, donde los electrones se comparten entre los átomos, pero permanecen localizados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con esto? En los orbitales D, al ser tantos electrones que están rodeando el núcleo, ocurre el fenómeno de la hibridación, que me va a dar nuevos orbitales. Entonces se hibridiza el mismo metal y comparte sus electrones. Y esto lo que pasa a ser un enlace covalente. Entonces, en el enlace metálico covalente se da que un metal, en su estructura interna a nivel justamente atómico, los electrones se hibridizan para dar cierto comportamiento covalente al enlace metálico. Es como lo que vimos recién ¿no?
¿Qué quiere decir con esto? Que este metal va a tener enlace metálico, pero también una componente covalente. Y esto le va a dar también mayor dureza al metal. Y por último, el metálico iónico, si se da una diferencia significativa o razonable de electronegatividad en los elementos que forman un compuesto justamente intermetálico, podría existir una cantidad considerable de transferencia de electrones que da como ejemplo a estos enlaces mixtos metálico-iónicos.